En el capítulo 1 al capítulo 5 del libro de Romanos, el apóstol Pablo hace hincapié, se detiene a ver primero, ¿verdad? Que vimos el capítulo 1, donde dice que todos somos pecadores. Y en el capítulo 2 nos exhorta y nos dice de que, especialmente los que ya conocemos del Señor, tanto los que son judíos, los que conocen la ley, se nos dice de que no somos jueces de nadie, ¿verdad? Y entendimos esa parte. El capítulo 3, el capítulo 4, el capítulo 5, el apóstol Pablo se concentra a hablar de lo que es la justificación, lo que es la salvación, lo que es la santificación, lo que es la regeneración, porque muchas personas, y esto es lo que vamos a hablar de esta noche, porque mucha gente piensa que ya porque es salvo puede hacer lo que le dé la gana, y no es así. Ese es un evangelio muy barato, y precisamente como termina el capítulo 5, ¿verdad? Dice en el verso 20 dice: pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Muchos malinterpretan este verso y entonces piensan que porque como hay mucha gracia, pues hay que pecar más, y no es así. Entonces quiere decir de que el pecado es grande, el pecado abunda, pero es más grande la gracia del Señor. El verso 21 termina diciendo: para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida mediante Jesucristo Señor nuestro. Y termina así el capítulo 5. Ya entrando al capítulo 6, alguien pudiera decir, ¿verdad? Bueno, esa es lo que se está hablando ahorita. Pudiéramos decir, para mucha gente, el apóstol Pablo, como dijo, que la fe es prácticamente lo único que necesitamos para ser salvos, ¿verdad? Y eso es lo que dice el apóstol Pablo. Supóngase que el apóstol Pablo esté en un tribunal y esté exponiendo sus puntos. Él pone sus bases y dice: yo estoy diciendo, proponiendo y diciendo de que la salvación es solo por la fe, que no son las obras, que solo por confiar o confesar yo soy salvo. Alguien pudiera decir: es un evangelio muy peligroso, porque es un evangelio que nos daría a nosotros a decir: bueno, entonces puedo vivir un evangelio que no me requiere nada, un evangelio que ya no tengo que hacer nada porque ya el Señor lo hizo en la cruz. Es peligroso, ¿verdad? Una persona que piensa así prácticamente está dándole, como diciendo: yo ya estoy salvo, puedo hacer lo que me dé la gana porque yo ya estoy salvo. Y ese es un problema, porque cuando estamos hablando de salvación, la salvación es un proceso. La salvación tiene varios aspectos, y muchos de esos no se tocan, sino que nada más hablamos de la salvación, pero la salvación es la puerta de entrada. Uno no se puede quedar nada más en la entrada, uno tiene que ir avanzando, y para eso está la justificación, que el Señor nos justifica, pero también viene el otro proceso de la santificación, y luego por medio de la santificación entonces vamos regenerándonos, y es el proceso de la regeneración. Así es que Dios tenía un plan, como dice lo que estamos leyendo, para nosotros. Él renunció a nosotros, Él nunca renunció a nosotros, aun cuando éramos pecadores enemigos. Él envió a su Hijo a morir por nuestros pecados. Nos trajo la ley para mostrar el resultado de nuestro pecado y hacernos ver que necesitamos un Salvador. La ley hizo que el pecado fuera visto como lo que es, y también hace visible lo que somos sin Cristo, que estábamos perdidos. Entre más se esforzó la gente a guardar la ley, más se dieron cuenta de su propia insuficiencia, y como todas sus acciones eran inútiles, pero Dios continuó dando más gracia y nos mantuvo hasta que el Salvador vino a tratar nuestros pecados. Y dice Gálatas 3:23 al 25: y antes de venir la fe estábamos encerrados bajo la ley,
confinados por la fe que había de ser revelada. De manera que la ley ha venido a ser nuestro ayo. ¿Se acuerda que un ayo es un guardián, verdad? Dijimos que es un guardián, un protector, para conducirnos a Cristo a fin de que seamos justificados por fe. Pero ahora que ha venido la fe, ya no estamos bajo ayo. O sea, ya no estamos con un mentor, sino que está directamente con el Espíritu Santo, que es Dios. Ahora, en el capítulo 6, es interesante porque el apóstol Pablo comienza a debatir, ¿verdad? Para la gente que dice, bueno, es una teología bastante peligrosa, porque pone un evangelio demasiado barato, que ya no necesitamos hacer nada. La gente pudiera decir, que si ya está todo hecho, entonces ¿qué voy a hacer yo? Tenemos mucho que hacer, no por obras, pero vamos a ver eso en el capítulo 6. Dice el versículo, comienza el capítulo 6, versículo 1. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Dice el verso 2. En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que, como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida. Porque si fuimos plantados juntamente con él en semejanza de su muerte, así también lo seremos en lo de su resurrección. Ahora yo quiero dividir este capítulo 6, del versículo 1 al versículo 5, vamos a ver una parte. Luego del versículo 6 al versículo 14 vamos a hacer otra división, porque en inglés, bien, verdad que la mayoría de la gente dice no hagas esto, no hagas esto, pero en inglés no y no es un poquito, se parece. Pero aquí vamos a ver lo que necesitamos saber, 3 cosas que necesitamos saber en este capítulo. Y una de las cosas que tenemos que ver es que, mira, hasta arriba, como dije, en el apóstol Pablo, en el capítulo 5, del 1 al 5, establece la salvación es un regalo y que no se puede comprar con las obras de la ley. Cuando Jesús murió en la cruz, Él dijo, consumado es. Con esas palabras, ya no hay más que hacer, ¿verdad? Eso es lo que dice la palabra. Él mismo dijo, consumado es. Ya lo hizo en la cruz. Ahora, la justificación, se recuerda que estábamos hablando que es un término legal, en el que quiere decir como si nunca hubiera pasado. No es solo olvidado, sino que también es borrado. Como decir, borrón y cuenta nueva. Ya somos nueva criatura. Ya nuestro pasado ya no existe. Por eso es bueno que aceptemos el perdón de Dios para nuestros pecados, para que no venga el enemigo a acusarnos de lo que antes éramos y que podamos disfrutar de la salvación que el Señor nos da. Esta es una razón suficiente para celebrar. Por eso hay gente que no disfruta de la salvación, porque no ha entendido realmente que cuando venimos a la iglesia, venimos a celebrar. Hay gente que se extraña cuando mira que la gente está alegre, riéndose, saltando alegre. ¿Se imagina usted que si le vieran, que si fuera prisionero y le dijeran a usted, es libre? Tal vez no logramos entenderlo porque nunca hemos sido esclavos. Pero para una persona que ha sido esclava y que le perdonen y que le diga a usted libre, esa persona estaría brincando de alegría. Entonces, si ya no somos esclavos del pecado, tenemos que celebrar. Vengamos a la iglesia y vengamos con la libertad de celebrar. Por cierto, el domingo fue un servicio diferente. Yo de una vez les dije, yo no vengo a poner, yo vengo abierto a lo que el Espíritu Santo hace. Desde que yo estaba tocando saxofón, hermano, créanme que yo no pude terminar de tocar. Porque no podía. O sea, puede decir, sus emociones. Sí, también el Espíritu Santo usa las emociones para que nuestro espíritu sea ministrado. Pastor, pero si nos damos cuenta, no solo usted se sintió así, porque cuando yo me subí, yo
estaba dando la oración de despedida, si se recuerda, pero yo ya no pude seguir. Yo dije, yo no sé usted, pero yo siento la presencia del Señor acá, y fue que empezó usted a ministrar, y todos corrieron a estar. Yo digo, cuando es en sus emociones, cuando muchas personas pueden decir, es cuando ahí quedó y ya no pasó más, ¿verdad? Pero cuando sigue el Espíritu, yo le decía, cuando decíamos de las oraciones, y qué tal si al Señor se le antoja no terminar el servicio y sigue ministrando. A nosotros no somos los dueños del tiempo, es el Señor, es el dueño del tiempo. Amén. Entonces se da cuenta de que si venimos a celebrar, ¿verdad? Si venimos y nos soltamos en la presencia del Señor, no estamos pendientes de que diga fulano, sultano. Mire, hermano, ¿qué me importa? Discúlpenme la expresión. ¿Qué me importa si fulano de tal se ofende? Si él no me salvó a mí. Yo no me debo a esa persona. Si se molesta, no es mi problema. Yo no tengo la culpa de que él no entienda de que yo soy salvo, de que yo estoy alegre de venir a la casa del Señor, porque muchos quisieran y no pueden, porque otras personas están en el hospital y yo por lo menos puedo venir. Pero hermano, tenemos que estar con esa alegría de venir a la iglesia, con ese deseo de decir, yo no sé qué es lo que el Señor va a hacer esta mañana, cuando venimos, ¿verdad? Pues yo sé que noche, pero cuando vengamos en la mañana, estamos con ese pendiente. Creo que ningún servicio nos perderíamos, pero ya sabemos cómo va a comenzar, ya sabemos quién va a dirigir y cómo termina, y cantamos la doxología y nos vamos. Ya sabemos cómo va a terminar, pero cuando estamos con la expectativa de que no sé cómo el Señor vaya a ministrar y cómo voy a salir yo, mi deseo, hermano, desde el día lunes yo estoy pendiente de decir qué predico, porque este mensaje del domingo pasado fue bonito. Pastor, yo voy a compartir, nosotros estuvimos aquí el día viernes, el grupo de alabanza, y estuvimos ensayando y los cantos ya los teníamos practicados y todo, pero en el momento de estar ya en el servicio el día domingo es muy, muy diferente lo que se siente. De verdad que se siente algo muy, muy bonito, es algo totalmente diferente. Hay la misma expectativa. Cantos que no los podemos ni cantar. Yo he visto a Jonathan que ya no puede a veces seguir tocando porque es algo que se está sintiendo. Entonces, eso es lo que digo yo, hermano, es una razón suficiente para celebrar, al saber que somos libres y que ya no hay ninguna acusación en nuestra contra. Es un motivo para venir a la iglesia a celebrar el triunfo de Cristo en la cruz y la victoria que nos dio en su preciosa sangre. O sea, tiene que ser motivo suficiente como para que a mí no me preocupe. Si fulano de tal no quiere alabar, hermano, eso a mí no me va a perjudicar. Eso a mí no me va a detener. Por eso, hermano, dicen que yo no soy pentecostés, yo soy pentecostés. Yo creo en el Espíritu Santo. El Espíritu Santo dice, la palabra dice, que esas señales seguirán a los que creen. Yo creo. Entonces, si todos venimos creyendo de que es el Espíritu Santo que nos va a ministrar, de que estamos bajo la misma cobertura del Espíritu Santo, hermano, esto es para que cuando una persona venga por primera vez diga, yo no sé, he ido a otras iglesias, pero aquí yo siento algo. Amén. Y que se sienta contristado de pecado, que el Espíritu Santo le esté diciendo, arrepiéntete pecador, arrepiéntete pecadora, acuérdate que hiciste esto, ve al altar. Lo va a hacer el Espíritu Santo. Ahora, ¿cuál es nuestra disposición? Venimos a celebrar la victoria de Cristo que nos hizo libres. Hermano, va a ser alegre siempre que vengamos a la iglesia. O sea, aquí nadie se ha muerto. No entiendo, la reverencia, hermano, se lleva aquí. De ser respetuoso, de que yo entiendo la reverencia. Pero un tiempo la reverencia, un momento la reverencia y otro tiempo es cuando con alegría venimos. Imagínense David danzando aquí, ¿cómo lo mirarían? Uy, ese David, chuletudo. Y dice que David venía danzando. La esposa dice que la criticó, ¿verdad? Y que le dijo, si es posible hasta me rebajo más, ¿verdad? Le dijo David. Sí. Entonces, a la iglesia, hermano, no le dé pena levantar sus manos, no le dé pena llorar en la presencia del Señor. Es mejor llorar en la presencia del Señor que estar llorando en el cuarto, que estar llorando en su closet, que estar llorando cuando tiene los problemas. Derrámese en la presencia del Señor, hay alegría. Hay un canto hermoso que dice, hay gozo en la casa de Jehová. Y siempre tenemos que venir con gozo.
y entrar por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Y usted alabar al Señor. Mire que eso se va a contagiar y usted comienza a ver que los hermanos están alegres, que los hermanos vinieron con gozo. Pero imagínense que uno está predicando y que ni un amén salga. Uy, hermano, eso para el predicador es un desastre. Tengo que decirle yo, amén, hermano, a su nombre. No, cuando usted está gozoso sin que le digan que diga, usted lo va a decir. Así es que no me estoy saliendo del tema. Sencillamente estoy haciendo énfasis de que tenemos que venir a la iglesia con gozo a celebrar la victoria que el Señor nos dio en la cruz del Calvario. Sí, mira, una vez visitaron una iglesia y invité a un amigo a ir y empezó el Espíritu Santo a hacer maravillas y decía el amigo, ¿por qué gritan? ¿Por qué gritan? ¿Por qué alaban? ¿Por qué alaban? Y todo, digo, mira, lo voy a explicar. Tú has sabido que si quieres tocar un cable de alta tensión, le digo así, y se topan, le digo así, hace un cortocircuito así, así es el Espíritu Santo cuando agárrate, le digo, porque no va a parar esto. Hasta las 2 de la mañana nos venimos ese día. ¿Pero por qué? Porque le dieron libertad al Espíritu. Amén. Si es que, fíjense que, ¿cuál sería la actitud nuestra de estar gozosos, de estar alegres? Porque sabiendo que Jesús no solo murió por nuestro pasado, Él murió también por nuestro presente y por nuestro futuro. Yo, si supiera que usted va a hacer una cosa en contra de mí, yo me sintiera un poco mal. Ay, hermana, ¿cómo me hace eso si yo le amo tanto? ¿Verdad? El Señor sabe de que nosotros le vamos a ser infieles en alguna cosa y todavía nos sigue amando. Él sabe que le fuimos infieles en el pasado y si le somos infieles en el presente y en el futuro. Y sin embargo, Él nos sigue amando y nos sigue proporcionando la misma salvación. Mire qué hermoso. Entonces, ahora hay un pecado que Dios no perdona y es el pecado de la blasfemia contra el Espíritu Santo. Jesús es específico en decir que hay un pecado que Dios no perdona. Y quiero que se grabe esto, que es la blasfemia contra el Espíritu Santo. A lo mejor no entiendo, pero quiero que me explique. ¿Qué es la blasfemia del Espíritu Santo? Pues de eso se trata. Precisamente la explicación a este verso, que una persona no acepta la guianza del Espíritu Santo para decirle, tú eres pecador, necesitas a Cristo. El Espíritu Santo, hermano, no vino para hacer show a Él mismo. La Biblia dice que el Espíritu Santo nos va a guiar hacia la cruz. El Espíritu Santo nos va a dar convicción de que el que murió en la cruz del Calvario es Jesús, el Hijo de Dios. Entonces, si la persona dice, yo no necesito, ¿para qué? Yo no necesito una religión, yo no necesito hacer esto ni hacer el otro, yo no soy pecador, yo no siento que necesito el aceptar a Cristo como mi Salvador. Esa es una blasfemia contra el Espíritu Santo, porque ese es el trabajo del Espíritu Santo. Contristar o hacernos ver de que necesitamos la salvación, necesitamos a Cristo. Ese es el trabajo del Espíritu Santo. Y si yo digo que no lo necesito, como muchas personas tal vez usted ha encontrado decirle, yo no creo en eso, yo no necesito a Cristo. Esa es una blasfemia contra la guianza del Espíritu Santo. Entonces, a mi humilde entender, si yo ya acepté a Jesús como mi Salvador, ya no estoy en ese pecado. Ya no. Ya no, porque usted lo ha aceptado. Por aquí, por allá, por los otros. Usted lo ha aceptado. Ahora, no estamos hablando, por eso le digo, hay un pecado que el Señor no perdona. Después, en la clase vamos a ver, eso que usted está hablando ya es otra cosa. Es la blasfemia contra el Espíritu Santo, es un pecado que no se perdona, porque entonces hacemos inválido lo que Jesús hizo. Y si usted no acepta lo que Jesús hizo, entonces quiere decir que usted lo que está aceptando es la condenación eterna. Pastor, y si la persona lo hace por falta de conocimiento, no sabe la dimensión del pecado que está cometiendo. Desde el momento que la gente piensa que él sabe más, si usted le presenta el plan de salvación
y la gente piensa que no lo necesita, en ese momento es blasfemia contra el Espíritu Santo. Sí, ¿qué pasa con las iglesias donde no dejan que el Espíritu Santo se mueva? Pues son iglesias muertas, porque el Espíritu Santo es el que trae vida. Es una pregunta que hacen aquí en Zoom. Es una iglesia que no tiene vida, porque no hay novedad de vida. El Espíritu Santo es el que trae la novedad de vida. Es el que va a traer a la persona a decirle que eres pecador, es la persona que siente convicción de que necesitamos al Señor, y cuando venimos a la iglesia, si no dejamos que el Espíritu Santo se manifieste, se mueva, lo que vamos a estar haciendo nosotros es un lugar nada más religiosamente, pero el Espíritu Santo está ignorado. Okay. Volviendo a lo que es la blasfemia contra el Espíritu Santo, Jesús dijo que es el único pecado que no tiene perdón. Ahora, la persona se puede arrepentir después si se lo perdona. Claro que lo perdona, pero ¿hasta cuándo acepta eso? Mientras él sigue negando eso, no. Alguien pudiera decir el suicidio, el suicidio, ¿verdad? Que es otra cosa que se menciona. Pero ¿sabe qué? Con el suicidio yo considero que todavía la gente en el último momento pide perdón a Dios y se salva. Uno nunca sabe, y realmente es entre Dios y él. Pero la persona que lo blasfema con el Espíritu Santo, eso es un estado de vida. Entonces la gente no quiere cambiar, no quiere aceptar el perdón de sus pecados, ¿verdad? Como dice lo que estábamos estudiando, por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios. Al no aceptar el sacrificio de Cristo, prácticamente la persona está expuesta al infierno y a la condenación eterna. Entonces ya Dios no puede hacer nada porque ya lo hizo todo. A mí una amiga me dijo, respeto tu fe, dice, pero eso no es para mí. Ah, bueno. Pero usted lo que puede decir entonces, y ese precisamente es el punto. Un día te vas a presentar ante Dios, y si tú no aceptas a Cristo, entonces un día te vas a presentar. Y como no aceptaste a Cristo, tú vas a ir donde la gente que no acepta a Cristo va a ir. Y eso es fácil, es así de simple. No es cosa tan complicada. Decir, porque bien puede venir alguien, ¿verdad? Pero, ¿por qué? Si Dios es Dios de amor y va a mandar a la gente al infierno. Porque se lo pueden decir. Ok, pero ¿no sería al revés? ¿Por qué la gente no quiere al Dios de amor y prefiere el infierno? Porque la gente es la que prefiere. O sea, en otras palabras, no se decide por Dios o por Jesús como su salvación y prefiere el infierno. Entonces, es un caso, porque la gente muchas veces malinterpreta. Dios es amor, pero Él también ya estableció, si Él mandó a su Hijo a morir y yo no lo acepto, ¿quién es el que está rechazando la vida eterna? Es la persona, no es Dios. Entonces ya se sabe para dónde va. El cielo y el infierno son creados ya están. El infierno fue creado para el diablo y sus ángeles. Y la gente que conscientemente decide no aceptar el sacrificio de Cristo, que es lo que estamos hablando del libro Romanos, si no lo acepta, pues esto está menospreciando lo que se hizo en la cruz del Calvario. Así de sencillo. O sea que ya cuando entramos entonces, ahora porque dice la blasfemia contra el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo va a guiar, dice la palabra del Señor, que va a guiar a toda justicia y a toda verdad, a indicar que el camino para la salvación es Jesús, y al no aceptarlo, la persona estará blasfemando el trabajo del Espíritu Santo, el guiar. Y este es el pecado que Jesús dijo que no le será perdonado a ninguno. Él pagó el precio por toda la humanidad. De acuerdo a 1 Juan 2:2, dice, y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Entonces cualquiera que pudiera decir que esta doctrina podemos vivir un evangelio y seguir viviendo pecado, no podemos. La Biblia no dice eso. Lo que Pablo enseña ya en el versículo 1 dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Él continúa, en ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él?
¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Ahora, esto es una cosa que tenemos que saber, que tenemos una nueva identificación, de acuerdo a estos versículos, del 1 al 5, tenemos una nueva identificación. Si usted está tomando notas, estos versículos nos dan una nueva identificación. Ya, si estamos crucificados con Cristo, ya estamos sepultados con Cristo, ya no somos las mismas personas. Por eso Pablo dice que el bautismo es importante, porque una persona muerta no puede andar haciendo cosas que no debe. Usted no ha visto un muerto que ande caminando, haciendo tantas cosas. El que está muerto, ¿verdad? Y esa es la actitud. Ahora vamos a ver una palabra que nos va a traer aquí luz, porque dice que estamos en una nueva identificación, ¿verdad? El bautismo es la señal que estamos sepultados con Jesús. Es una señal. Porque pudiera tal vez salir el otro verso donde dice Jesús, el que creyere y fuere bautizado. Ahora la pregunta es, si una persona acepta a Cristo y no se bautiza, ¿es salva? Sí. ¿Cuántos sí? Amén. Manos a media asta. ¿Sí o no? No. Sí. Sí, es salva. ¿Por qué? Sí es salva. Le voy a decir por qué. Le voy a una explicación para que entendamos. Supongamos cuando nosotros nos casamos con Claudia, nos casamos y teníamos los anillos, ¿verdad? Pero Claudia dice, yo no me quiero poner el anillo. Y nos casan, pero no se pone el anillo. Entonces, hay parte de la ceremonia que no se hizo, que ella no se quiso poner el anillo. Porque esto, cada vez que yo cargo el anillo, ¿qué da? Testimonio de que soy casado. Entonces, ella no se puso el anillo. Yo dijera, bueno, estás casándote conmigo y no quieres ponerte el anillo. Hay algo raro aquí. Una de dos, ¿estás esperando alguna otra cosa mejor o qué? Si no se le hace así. Hay gente que tiene muchos años viviendo en el Evangelio, pero no se quiere bautizar. ¿Qué está esperando? Dígame. ¿Ah? Que no quiere tener el compromiso, que no quiere que la gente sepa. Sí, hermana. Algo más fácil, bueno, sí, está bien lo que está diciendo el pastor, pero otra cosa es los dos malhechores que estuvieron a un lado de Jesucristo. Le dijo uno de ellos, Señor, recuérdame cuando estoy en París. Le dijo de cierto motivo que hoy mismo estabas ahí. Él no se podía bajar y irse a bautizar, porque estaba clavado. Así es que sí se puede, sí puede ser. Sí, o sea, le doy esa ilustración de lo que es el anillo, ¿verdad? Porque el hecho que no traiga el anillo, siempre sigo casado, pero no traigo un testimonio, la gente no se va a dar cuenta si soy casado o no soy casado. Tal vez aquí no se le pone mucha atención, pero hay gente que sí se fija en los anillos. Sí. Pero mi mamá está por esa palabra confundida, porque como en la Biblia siempre dice el que estuviera bautizado por salvo, ¿no? El hecho de que no se bautice esa persona, para ella piensa de que no está salva. Y yo le digo que sí, porque por ejemplo vamos a suponer, ese es otro ejemplo, yo estoy en mi lecho de muerte ya para morir, y me vienen y me hablan del Evangelio. Yo acepto a Cristo como único y suficiente Salvador, y el Señor me va a perdonar mis pecados. ¿Y me voy a ir al cielo? Claro que me voy a ir al cielo. ¿Fui bautizado? No fui bautizado porque no aceptó bien. Pero en ese caso, vamos a decir, nosotros que sí estamos ahora y aceptamos a Cristo, el hecho de que no te bautices ya es irresponsabilidad de uno, porque eso es sellar el compromiso con Cristo. Ahora, yo lo pongo aumentando a eso. Dice, lo escribí para que no se me vaya la idea. Lo mismo sucede con el bautismo, ya que creí que Jesús es mi Salvador, lo tengo como mi Señor, pero al bautizarme lo hago públicamente y habrá más testimonio de quién Cristo es para mí. Entonces el bautismo
es necesario para mostrar al mundo públicamente que lo creo en mi corazón y lo hago público. Esa es la diferencia, que la gente va a saber, porque yo públicamente voy a estar haciendo lo que ya en mi corazón está, lo estoy haciendo públicamente. Entonces queda el concepto donde la Biblia dice que cuando eres bautizado, muere la persona, el pecador, y nueva criatura eres. ¿Cómo lo entiendo si no me bautizo? O sea, las cuestiones extremas las considero, las entiendo y las respeto, y el Señor las va a considerar. Es dentro de mí, de último, pero entró conmigo, me aceptó. No lo pudieron bautizar. Pero en este caso yo soy bautizado y estoy satisfecho y me siento contento por ello. Pero si yo nomás acepto a Cristo en el altar y todo bien bonito, cuando me quiero bautizar, ¿sigo siendo el mismo? Ok, ¿Ha tomado? este es el concepto de que se tiene que entender, que el bautismo es una figura de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, si yo no hago ese paso, yo estoy en desobediencia. Yo no estoy haciendo lo que debo hacer. Si ya lo hice de aceptar a Jesús, ¿cómo es que no me voy a...? Y por eso yo no entiendo. Por eso es precisamente, porque es un sacramento. Porque es algo que va... y en eso tenemos que entrar. ¿Cómo funciona? Yo no sé. Pero cuando nosotros hacemos el bautismo, dice que bautizándonos juntamente con Cristo. Quiere decir que en la cruz del Calvario estamos sacrificándonos nosotros, muriendo a nosotros mismos, y con el bautismo nosotros estamos sepultando nuestra naturaleza pasada. Eso se expone a la gente. Me imagino que por eso no lo quiere hacer, porque dice, yo todavía no estoy listo. Quiere decir que todavía su naturaleza no la quiere sepultar. O sea, lo ideal fuera que tuviéramos un cajón aquí de muerto, y que cada persona que se va a bautizar, que la metamos en el cajón y la metemos, para que la gente entienda que ya está muerta. El problema es que mucha gente quiere estar en la iglesia también con un pie afuera. Entonces no quieren compromiso con Dios. Estamos a medias. Es como el que se casó pero no quiere el anillo. Quiere todos los beneficios del matrimonio, pero todavía me da vergüenza, me da no sé qué, ponerme el anillo porque me va a quitar otras cosas que yo quiero hacer. Algo así se me hace como cuando la persona no se quiere bautizar. Hay gente que sabe eso y por eso no quieren venir y no se quieren congregar en una iglesia cristiana, porque saben las obligaciones que tienen que tener, conocen la palabra. Como saben que en el momento de la muerte se arrepienten y se entregan a Jesús, que ellos están viviendo su vida porque saben que pueden hacer eso. Bueno, en sí no es una obligación, sino que son las cosas a seguir cuando uno acepta. Pero como dijo esta vez mi hermano, es un paso de obediencia, hermano. Es un paso de obediencia. Y la cosa es que en el Antiguo Testamento creían, se bautizaban. Creían, se bautizaban. En cambio ahora en el Nuevo, a veces, bueno, quizás al principio sí, pero ya ahora como más moderno, como que la gente deja el bautismo como después, quiero estar listo. Pero no, eso tiene que proclamar y decir, yo ya acepté al Señor y ya morí para el mundo y aquí estoy. O sea, esto es espiritual. Si yo no he entendido lo que significa el bautismo, todavía yo no he entendido realmente cuál es la muerte espiritual, cuál es la resurrección espiritual. Me falta mucho por entender. Y ojo, que esto viene en lo que es el fundamento. Por eso mucha gente nunca ha pasado por un fundamento, ni saber por qué me voy a bautizar, ni por qué es necesario. Es necesario porque es parte de la obediencia para mostrarle al mundo de que yo acepto el sacrificio que hizo Cristo en la cruz del Calvario. Yo también lo acepto. El apóstol Pablo decía, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Entonces, si ya estamos muertos, a un muerto no lo puede dejar usted afuera. Se lo van a comer los animales, ¿verdad? El muerto tiene que estar sepultado. Y cuando nosotros nos bautizamos, estamos sepultados, pero también hay resurrección. O sea, lo que quiere decir que así como hay muerte, también hay resurrección, lo que usted estaba diciendo. Ahora, hay mucha gente que están muertos, pero por ahí andan caminando, por ahí andan de zombies, porque todavía no están crucificados y dicen que están muertos. Sí. Sí, hubo un caso que
le pedimos a la persona que se quería ser miembro que se tenía que bautizar, y dijo, no, es que yo fui bautizado por la Iglesia Católica. Y entonces la explicación fue eso, ¿no? Por eso lo que estaba hablando el pastor de dar el fundamento es por eso mismo, para que sepan por qué es y para qué es. Porque realmente a veces mucha gente acepta a Cristo y se bautiza, pero nunca supo para qué es. Y realmente cuando viene así una pregunta como esa, como está diciendo, que usted ya se puede bautizar, está preguntando eso porque dice, bueno, para mí no me dio tal vez el fundamento, entonces no lo entendía mi capacidad, ¿no? Entonces yo le explicaba a esta persona de que tiene que ser por inversión, porque es el simbolismo de que yo me entierro, o sea, entierramos al viejo hombre, sepultamos al viejo hombre y resucitamos en una nueva criatura, ¿verdad? Como dijo el pastor, lo que decía, pues, ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Bueno, entonces sí contesta su pregunta. Sí es salva la persona, pero no está haciendo las cosas como debe ser, porque se está limitando en muchas cosas. Su vida cristiana va a ser muy limitada, porque en primer lugar no está el 100% entregada en su identificación con la muerte de Jesús, con la sepultura de Jesús y con la resurrección de Jesús. Y también tenemos que recordar que Jesucristo, cuando Él murió en la cruz, lo hizo en público. Y dice la Biblia que la cruz era la muerte más vergonzosa que existía. Nosotros vemos, bueno, en el catolicismo vemos a Cristo ahí con un pañito en sus partes. Eran desnudos, o sea, no era como un pañito, desnudos. Y Él lo hizo para que todos vieran que Él estaba muriendo para darnos esa libertad y esa vida eterna. Entonces digo yo, ¿por qué no hacernos nosotros? Ahora, yo quiero decirle, cuando una persona se bautiza, está haciendo un compromiso, está haciendo un pacto con Dios. Y es algo que tiene efectos eternos. En cuestión de alma, tienen efectos eternos, el hecho de hacerlo. Lo voy a ilustrar de esta manera. En la antigua Rusia, Rusia, cuando hace muchos años, ¿verdad?, que el evangelio era un no. Los cristianos tenían que ver cómo se reunían, porque no podían estar reunidos como iglesia por el comunismo. Entonces llegaron a un lugar, había un sótano, y llegaron 2 agentes de la KGB. Esos son los agentes, ¿no?, que tenían el control de todo el país. Y entonces llegaron los agentes de KGB y había como unas 20 personas, por decir algo, y les dijeron, ¿cuántos de aquí son cristianos? Y todos se quedaron viendo porque sabían perfectamente que los iban a matar. Y dice, los que no son cristianos, les damos la oportunidad de que salgan ahorita mismo. Y 1 o 2 se levantaron y se fueron. Cuando se fueron dijeron, ¿saben qué? Nosotros la semana pasada, hace 2 semanas, fuimos a un lugar así como este, un grupo familiar, un grupo de reunión, y nosotros aceptamos a Cristo. Pero no podemos confiar plenamente si las personas no están con la convicción de que son cristianos. Nosotros aceptamos a Jesús, pero no podemos aceptar o no podemos estar con gente que no está convencida realmente si es cristiana o no. ¿Se da cuenta? Eso es una ilustración para que se dé cuenta de que nuestra convicción cómo va a estar, si somos cristianos sí o no. Hace unos años en Colorado, un muchacho andaba matando a la gente y le preguntaba, ¿tú eres cristiano? Sí, pum. ¿Eres cristiano? Sí, pum. Y mató a muchos porque decía que eran cristianos. Ahora le hago una pregunta a usted. Si viniera alguien aquí y le dijera, ¿usted es cristiano? Sí. ¿Cuál sería nuestra condición? Eso es para reflexionar. Usted se da cuenta, si una persona no se quiere bautizar, un caso tan simple, ¿cree usted que está suficiente preparado como para cuando venga la persecución? Lo que primero va a decir, no, yo no. El vecino sí, pero yo no. Entonces, falta de compromiso, por eso tenemos iglesias mediocres, raquíticas, porque la gente no quiere tener compromiso con Dios. Se compromete con medio mundo, pero con Dios todavía están a medias aguas. Y por eso es que tenemos cristianos
como dice por ahí, wishy-washy. Cristianos que no están definidos si realmente son cristianos sí o no. Si no habiendo problemas, no habiendo persecución, no nos definimos si somos cristianos, imagínense si viene persecución. Pues yo creo que contestaría quien fuera que sí, porque a mi pobre, me refiero a pobre de entender de la Biblia, yo sé que si yo estoy con Dios, pues a mi familia no le va a faltar nada. Si a mí me quiebran mañana, yo confío en Él. Y es una manera... Yo no me voy por ahí, si voy, si acaso estar allá para arriba, pero yo sé que mi familia va a estar bien. Mire qué manera tan práctica de ver las cosas. Amén. Y qué bueno. Yo no me preocupo por mi familia. Eso se llama convicción. Mi hermano, muy difícil es que la gente logre entender esto. Por eso, la gente cuando viene, y sabe que lo primero veo yo de la gente, si tiene realmente compromiso con la iglesia, es que dice, ¿y cuándo van a haber bautismos? Yo me quiero hacer parte de la iglesia. Hay gente que sigue visita, ya tiene 20 años de visitar, y sigue visitando, pero nunca van a tener el compromiso de decir, yo voy a ser discípulo. Siempre son visitas, y los vamos a traer como son visitas. Y no podemos decirle no, porque siguen haciendo visitas, pero esto es un compromiso personal. Por eso es que el bautismo es necesario, porque tiene efectos eternos. Entonces, hay una cosa que ya pasando del versículo 6 en adelante, dice, ¿qué pasa entonces cuando ya siendo bautizados pecamos? Nuestras tendencias pecadoras, nuestros viejos hábitos. El verso 6 nos da una verdadera explicación al respecto. Primero porque dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que en el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Este versículo nos confronta, porque pudiera decir cualquiera, como te puede decir, entonces cuando peco, ¿qué pasa? Ya siendo bautizado. Hay una palabra en el griego original que es muy diferente a la que nosotros usamos, que se llama katargeo. Eso significa que está inmóvil. Eso significa que está inmovilizado. No quiere decir que está muerto. Una persona puede ser crucificada, pero no quiere decir que está muerta. Una persona puede estar en coma, pero sigue estando viva. Entonces, lo que aquí representa es que ya nos le pertenecemos al pecado, ya le pertenecemos a Dios. El problema es que todavía estamos en esta naturaleza pecaminosa. Por eso es que si pecamos de alguna manera, nuestras tendencias pecadoras, Santiago lo dice de otra manera, cuando alguien peca, no diga que peca porque Dios le tentó, porque Dios no tienta a nadie, sino que pecó ¿de qué? De su propia naturaleza pecaminosa, lo que se conoce como concupiscencia. Es nuestra naturaleza. Hermano, nos vamos a morir con esa naturaleza. Y le tengo una mala noticia. Lo que le gustaba a usted, antes le sigue gustando. El problema es que ya no se hace, ¿verdad? Porque ya no estamos dándole gusto a la carne. Ahora, ¿qué pasa con la persona que continúa su vida pecadora? Eso, dígame usted. ¿Será que esa persona ya tuvo un encuentro real? ¿O será que esa persona está inactiva? No lo creo, porque todavía está en su naturaleza, todavía está entonces esclavo de la naturaleza pecaminosa. No quiere decir que no pequemos. Dice que si alguno hubiese pecado, dice el apóstol Juan, ¿verdad? Tenemos abogado a Cristo para pedir perdón. Pero usted sabe que hay gente que está pecando y peca continuamente y no se arrepiente, no siente que está haciendo nada malo. A eso es lo que yo estoy diciendo, de que esa persona todavía es esclava del pecado, todavía su naturaleza no cambió. Entonces, en estos versículos del 6 al 14 hay una verdadera liberación a través de la cruz de Cristo. Si entendemos que cuando en la cruz de Cristo también nosotros fuimos crucificados, nos detuviéramos de muchas cosas,
porque el que está crucificado no puede andar haciendo cosas. Por eso el apóstol Pablo decía, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Entonces nuestra naturaleza ya no va a ser la misma. Vamos a tener la naturaleza pecaminosa por naturaleza, pero no nos va a dominar. Eso es a lo que se refiere. Que no es esa naturaleza la que nos va a dominar, sino que es la naturaleza de Cristo. Una de las cosas que, por ejemplo, estaba diciendo, ¿verdad? Al estar crucificado significa rendido. Esta palabra de catargeo significa reducir a ineficacia o a inactividad. Y también quiere decir que al estar con Cristo, la naturaleza pecaminosa, mis viejas pasiones, emociones, ya no deben tener dominio sobre mí. Para esto es necesario entonces la santificación, que quiere decir apartado. Ya nosotros estamos apartados para Dios. Puede ser que pequemos, y de eso creo que todos estamos conscientes, de que podemos cometer algún pecado, pero es bueno arrepentirnos para que ya no sea la naturaleza pecaminosa, sino que vivamos en la naturaleza que Cristo nos ha dado, porque nos ha dado una naturaleza a través de la cruz. Para esto es necesario entonces la santificación, que quiere decir apartado. El poder del pecado fue roto sobre mí. Y hermano, tenemos que entender esto, o no lo entendamos. Yo, por ejemplo, de electricidad no sé muchas cosas. No sé cómo funciona esto de que tenemos que ir 2000 años antes a la cruz, y que automáticamente cuando nosotros somos sepultados en el bautismo, también nosotros somos sepultados con Jesús. Yo no sé, no lo puedo explicar de esta manera porque son misterios de Dios. Pero yo lo que sí le puedo decir, usted no sabe mucho de la electricidad, no es necesario que usted sea un técnico en electricidad, pero sí sabe que conectar una licuadora funciona. Lo mismo tiene que ser, porque la salvación es por fe. Que nosotros sepamos que esto tiene efectos. La cruz sigue teniendo poder. Como decía hermana Eugenia, la cruz tiene un poder que por eso no entendían, porque dice que la cruz es locura para los que se pierden, pero para nosotros es salvación, porque a través de esa cruz se hizo posible toda la maldad recaer sobre Jesús, la maldad suya, la maldad mía, la maldad de los otros que ni siquiera están pensando en ir o reconocer a Jesús. Entonces, en esa cruz se llevaron todos los pecados. Y si nosotros, al aceptar a Jesús, crucificamos nuestra naturaleza, también nuestra naturaleza va a estar cautiva, va a estar inactiva, va a ser ineficiente. Ahora, el verso 6 por eso dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que en el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. El verso 7 dice, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. La persona que ha muerto a su naturaleza, la persona que está inactiva a su naturaleza pecaminosa, realmente ha sido justificado delante de Dios. Y el verso 8 dice, y si morimos con Cristo, creemos también que viviremos con Él. Porque morir con Cristo quiere decir morimos a esa naturaleza pecaminosa, pero estamos vivos para Él. ¿Verdad? Ya estamos vivos para Él. El verso 9 dice, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado a los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él. Y Él lo dice con nosotros también. Así como yo vivo, también ustedes también vivirán. Y esa es la esperanza del cristiano, que no vamos a morir. Para nosotros morir es como ir a dormir. La persona que muere sin conocer a Cristo, esa sí muere. Porque esa persona va a estar separada. La muerte en este caso, la muerte espiritual, es la separación eternamente de Dios. Y ya no hay manera de resolver ese problema, porque eso se resuelve en vida. La gente decide qué es lo que va a hacer. La gente decide para dónde va. Por eso el verso 10 dice, porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas. Mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también, el verso 11 es importante. Dice, así también vosotros considerados muertos al pecado, pero vivos para Cristo.
para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Dice, consideraos, ¿verdad? Está diciendo, háganse como que están muertos. Actúen como que están muertos para esas cosas. Ya no presten su cuerpo para hacer las cosas del pecado. Sí, mi hermano. Pastora, aquí también se refiere en Romanos 5, donde la muerte entró por Adán. Entonces tenía que venir una salvación por medio de Jesús. Jesucristo para vida. Sí, precisamente cuando vimos el Adán, ¿verdad? El Adán que falló y Cristo, el Adán que recuperó, venimos con el Adán que trajo el pecado y venimos con el Adán que trae la vida. Venimos con el Adán que falló en todo, pero venimos con Cristo que no falló en nada. Y Adán, cuando él falló y pecó, entonces le entregó todo a Satanás. Sí. Y por eso Jesucristo, cuando él murió, resucitó, entonces ya... Él recuperó todo lo que el hombre había perdido. Amén. Ya el verso 12 dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. Oiga lo que está diciendo, el cuerpo mortal. Amén. Porque usted y yo tenemos, el cuerpo es tripartito. Tenemos cuerpo, alma y espíritu. Hermano, el cuerpo mortal todavía tiene las pasiones. Nuestro cuerpo físico todavía sigue teniendo las mismas pasiones. Entonces, cuando dice que no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, cuando dice reine quiere decir que Él sea el que gobierne. Cuando quiere decir que reine quiere decir que tiene potestad todavía sobre nuestro cuerpo. Usted sabe que un rey gobierna todo, ¿no? Todo lo que es su reino, Él gobierna y Él establece sus leyes. Así es que mucha gente anda haciendo muchas cosas aunque no quiera, porque quien gobierna no es Dios, sino que todavía es su naturaleza pecaminosa. Y el diablo aprovecha para llevarlo a hacer y destrucción y todos lados. Esa es la diferencia. No es que nosotros no pequemos. Lo que está diciendo es que ya nosotros no estamos viviendo en esa naturaleza pecaminosa, sino que tenemos, nuestra naturaleza está basada en Cristo. Pastor, Siguiendo. al morir el hombre, porque como es trino, ¿verdad? El cuerpo pues va a la tierra y se deshace. El alma es el que decide a dónde va y el espíritu regresa A Dios que murió. Ya en el verso 13 donde dice, el verso 12 dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que le obedezcáis a sus concupiscencias. Como quien dice, de modo que le obedezcáis. Porque mucha gente anda ahorita perdida porque anda obedeciéndole a los deseos. ¿Qué es lo que anda haciendo la mayoría de la gente? Fornicando, adulterando, matando, robando, haciendo tantas cosas. ¿Por qué? Porque eso es lo que su cuerpo quiere hacer. Entonces el pecado todavía está gobernando la naturaleza de esa persona. Y cuando nosotros pecamos tenemos que sentir como, no sé si usted ha sentido eso, pero cuando usted ha pecado siente que le falló al Señor. Sí. Siente un peso, se siente mal. Entonces, ¿qué es lo que viene? El Espíritu Santo todavía está trabajando. Usted sabe que viene y le pide perdón al Señor. Ahora eso no lo tiene que convertir en una costumbre tampoco. Sino que, pues, no, entonces viene ya a hacer lo que estamos diciendo que estamos dándole gente a la concupiscencia de nuestro cuerpo. Ya cuando el verso 13, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino que presentaos vosotros mismos a Dios como vivos entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. O sea, está recalcando, en estos versículos, el apóstol Pablo está recalcando que andemos como vivos entre los muertos. Porque hay gente que está muerta en delitos y pecados. Entonces nosotros que andemos vivos entre los muertos. Hay gente que con sus hechos dice usted, esta persona está muerta en sus pecados. Entonces se va a ver la diferencia de andar como vivos. De andar como vivos para Dios.
de andar haciendo la diferencia para Dios. Si nosotros nos ponemos a hacer lo mismo que la gente hace, ¿qué diferencia va a haber? ¿De qué manera podemos nosotros marcar la diferencia con una persona que conoce a una persona que no conoce a Cristo? Haciendo lo contrario, ¿no? Por ejemplo, ya nuestra naturaleza no se va a gozar haciendo eso, sino que es posible que caigamos, pero vamos a sentirnos mal. Vamos a sentir que no estamos bien y que nos arrepentamos de lo que hicimos. No sé si usted tenga algún comentario. Quizás es por eso, porque a veces cuando la gente está hablando y van a decir malas palabras, a veces se paran y dicen, ay, perdónenme. Y uno no les dice nada, simplemente saben, conocen que uno cree en el Señor y eso es como un respeto. Hace un tiempo me acuerdo que yo llegué a un lugar, porque no ni me presenté como pastor ni nada, y de repente estaban diciendo cosas cuando de repente ya que me dijeron, pastor, y la persona se puso roja y cambiaba de colores y se da cuenta, la misma naturaleza se siente acusada de que no está correcto. Sí, claro. Yo creo que aquí podemos ocupar el ejemplo de la escuela dominical con la iglesia de la Odisea, donde la persona se miraba como, la palabra dice que se miraban fuertes, y they were rich, y tenían un estatus bien, pero estaban mal. Entonces, cuando miramos esto y podemos decir, mirar a una persona que se mire bien, pero en su interior, en su vida privada, está viviendo bajo la carga del pecado. Entonces ahí es donde nosotros venimos a ser falso testimonio de Cristo, porque no podemos ocultarnos de toda la gente. En un tiempo u otro vamos a enseñar lo que estamos adentro de nosotros, y es donde dejamos el evangelio en vergüenza. Entonces aquí le está hablando a cristianos. Le está diciendo, cuiden su modo de caminar. Sí. Entonces son cosas que nosotros tenemos que tener, y donde mencionaste al principio donde dicen salvos, simples salvos. Y ahí es donde viene la línea donde, ok, sí, el Señor nos salva, pero ¿hasta qué extent podemos nosotros seguir pecando al punto de poder perder nuestra salvación? Ok. Por eso le digo que la salvación es un proceso. La salvación es cuando usted acepta a Cristo como su Salvador. Uno. La segunda es la justificación. Jesús lo justifica, le perdona todos los pecados, ¿verdad? Ese es el siguiente proceso. Pero después viene la santificación, que estamos apartados para Dios, que es lo que estamos hablando aquí. La santificación nos va a llevar a hacer cosas que ya no tenemos que hacer, a que comencemos a practicar una novedad de vida, porque ya tenemos una identificación diferente, ¿verdad? Lo que nos está diciendo el apóstol Pablo. Segundo, sabemos que hay una liberación a través de la cruz de Cristo, que ya la cruz nos libra de toda esa atadura del pecado. Al estar crucificados con Cristo nos libera de eso. Ya nuestra naturaleza no va a tener efecto en nosotros, sino que va a ser la naturaleza de Cristo en nosotros. Eso nos va a detener de hacer muchas cosas que tal vez nuestro cuerpo quiera, pero la naturaleza de Cristo nos va a detener porque estamos crucificados. Después viene y la santificación, hermano, tiene que ver mucho. La santificación tiene que ver mucho con mi voluntad, porque Cristo no me va a santificar. Ese proceso ya lo tengo que buscar yo. Yo sé que estoy apartado para Dios, tengo que comenzar a hacer lo que Dios dice que no haga. Le voy a poner un ejemplo. Sansón, ¿verdad? Él sabía lo que no tenía que hacer. Estaba apartado para Dios, estaba santificado para Dios. No se podía cortar el pelo, no tenía que beber vino, no tenía que hacer muchas cosas, porque era un voto nazareo, ¿verdad? Ok, ¿qué fue lo que hizo Sansón? Comenzó a hacer todo lo que no tenía que hacer. Comenzó a jugar con el pecado. No guardó la santificación que tenía que hacer, no se apartó para Dios. Comenzó a hacer cosas que no tenía que hacer, hasta el extremo de que él no supo ni cuándo se le fue la unción. Estaba jugando que, si me amarran con esto, me amarran con esto, y
y salía siempre con la suya. Hasta después que le dice, no, tú me estás engañando, le dice Dalila. Si es que no me dices la verdad. ¿Y qué le pasó después? Le contó cuál era su situación y le cortan el pelo. Y se dio cuenta entonces de que la santificación que él debía tener no la guardó. Y resulta en muerte. Lo mismo puede pasar con cualquiera de nosotros. Que no estamos siendo santificados, nosotros no estamos haciendo la santificación. Nosotros no buscamos la manera de apartarnos para Dios. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nuestra naturaleza pecaminosa entonces va a tomar control. Y entonces vamos a ser víctimas de la muerte espiritual. Ya el verso 14 dice, porque el pecado no se enseñará de vosotros, pues no estás bajo la ley, sino bajo la gracia. Y ahí termina, donde dice que el pecado ya no se va a enseñorear de nosotros. Tristemente, y lo digo, las iglesias, muchas de las iglesias, creen en la salvación y se aferran a la salvación. Yo soy salvo. Pero no hablan de la justificación, porque la justificación todos quieren ser justificados. Pero cuando hablan de santidad, es que estamos en la carne, hermanas. Todavía somos humanos. Todavía justificamos nuestras cosas, las justificamos. Yo no quiero decir de que somos perfectos, pero muchas veces nosotros justificamos nuestras caídas porque decimos que somos humanos. ¿O no será que no estamos justificados? ¿O no será que todavía nuestra naturaleza no está siendo dominada por Dios, sino que nuestra naturaleza nos está dominando a nosotros y hacemos lo mismo que hacíamos antes? Lo dejo nada más como reflexión. Usted mencionaba un punto muy importante cuando decía de que cuando uno peca, y nosotros sabemos que tenemos abogado para con Dios, ¿verdad? O sea, Jesucristo. Vamos al Señor y pedimos perdón y todo, pero como decía usted, pero no lo tengo que volver a hacer, porque si no se me hace costumbre y hábito volverlo a hacer, vuelvo a pedir perdón, vuelvo a hacer, vuelvo a pedir perdón, y a veces se puede laquear ese y ya empezamos a sentir de que ya no es necesario ni siquiera pedir perdón, ¿verdad? Entonces lo vamos haciendo, se va haciendo como algo... Un Sansón. Ajá, y se va haciendo algo así que uno ya no lo puede soltar. Y llega al extremo de que uno, como decía usted, ahí sí podemos perder y perder hasta la vida eterna. Amén. Entonces, por ejemplo, ya en los otros versos, del 15 al resto del capítulo, al verso 21, entonces vemos el tercer punto, que estos versos es una consideración por la causa de Cristo. ¿Okay? La primera, dijimos que era una nueva identificación, y la segunda, estábamos hablando, ¿verdad?, de que nosotros hay una liberación por causa de la cruz de Cristo. Nos liberamos del pecado. La cruz de Cristo nos libera del pecado. Pero también en estos versículos hay consideraciones por la causa de Cristo. En esto vamos a ver una cosa. El verso 23 termina. Dice, ¿qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? Ya no hay ley, pequemos. Y es lo que hace la pregunta el apóstol Pablo. Dice nuevamente, en ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de obediencia para justicia? Una de dos. O somos desobedientes a Dios o le somos obedientes. Porque si no le somos obedientes a Dios, vamos a desobedecer a Dios, pero vamos a estar obedeciendo a nuestra naturaleza. Entonces, ¿a quién estamos sirviendo? En el título ahí en su Biblia dice, somos siervos de la justicia. Cuando se habla de siervo, no está hablando de que usted es un esclavo, por decir, doulos, que es la palabra, doulos. Un esclavo, un siervo no puede hacer lo que le da la gana. Un siervo tiene que hacer lo que su amo dice. Si yo no soy siervo de Cristo, voy a ser siervo del diablo.
y voy a hacer lo que el diablo me diga que haga. Entonces, ¿de quién soy siervo? Esto es lo que está diciendo en el versículo 15. ¿Qué pues pecaremos? Porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de obediencia para justicia? Pero gracias a Dios que aunque erais, oiga lo que está diciendo, éramos, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregado. Esta doctrina es la que está presentando de que en la cruz del Calvario hay vida para nosotros espiritualmente. Hay muerte en nuestra naturaleza pecaminosa y hay vida para nosotros. Y también el verso 18 dice, y libertados del pecado vinisteis a ser siervos de la justicia. Entonces ya no somos siervos del pecado, somos siervos de la justicia. Por eso la injusticia no tiene que ser en nosotros cristianos. Y estamos hablando de la justicia de Dios. No estamos hablando de esa justicia que andan hablando ahí por todo el... No estamos hablando de la justicia de Dios. El verso 19 dice, hablo como humano por vuestra humana debilidad, así como para iniquidad presentéis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad. Así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Dice, así como nos prestábamos, ¿verdad?, para servir a la inmundicia, a la iniquidad, al pecado, ahora que nos entreguemos al servicio de nuestros miembros, nuestro cuerpo, al servicio de Dios. Fíjense que, yo no sé, pero yo veo que mucha gente cuando estaba en el mundo, pues hacemos el mundo, ¿verdad? Pero es una expresión que sabemos. Cuando andábamos sin temor de Dios ni nada, íbamos a los bailes, andábamos a la madrugada, tomando en borracheras y toda la cosa, y otro día teníamos que ir a trabajar y no llegábamos tarde. Usted añade lo demás. ¿Usted se da cuenta cómo para el diablo sí éramos fieles? Para el diablo sí hacíamos bien las cosas, pero para el Señor cómo nos cuesta. Si usted supiera el sacrificio que hago. ¿No tuviera que ser al revés? ¿Por qué? ¿En dónde está? ¿Por qué no tenemos la misma pasión para servirle a Dios? ¿Será que nuestras pasiones todavía están arraigadas y queremos hacer las cosas para Dios, pero hay algo que no nos deja? Entonces quiere decir que la cruz ha sido inefectiva para nosotros, porque todavía estamos siendo esclavos, siervos de la concupiscencia, de la inmundicia. Hermano, esto tiene mucho que ver, y la palabra es dura, pero esto nos tiene que confrontar, porque la Biblia dice que por sus frutos los conoceréis. O sea, si nosotros nos cuesta hacer las cosas del Señor, quiere decir que hay otro que nos está gobernando. Hay otro que todavía tiene más influencia y nos está haciendo la vida imposible. En el verso 20 dice, porque cuando eras esclavos del pecado, eras libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto tenías de aquellas cosas en las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. No tenemos que vanagloriarnos nosotros. Si usted me hubiera conocido, yo era aquí y era allá. Eso nos tuviera que dar vergüenza. Si usted hubiera que decir, no, a mí me da pena. Yo cuando doy mi testimonio, bueno, yo lo digo porque yo sé dónde el Señor me sacó. Pero a mí me da pena. ¿Cuánto hubiera querido no conocer muchas cosas para decir, yo no estuve tan embarrado? ¿Verdad? Usted acá sabe del Señor dónde lo sacó. Pero hermano, no es para sentirnos orgullosos, porque Dios tuvo la misericordia y nos ha sacado de ahí. El verso 21 dice, pero ¿qué fruto tenías de aquellas cosas en las cuales ahora avergonzáis? ¿Qué de bueno tenemos de todo ese tiempo? Hígados con cirrosis, gente con cáncer en el pulmón de tanto fumar, gente que por la droga se dañó tanto. Usted ha visto los anuncios de la televisión donde dice, tengo 48 años y ya porque fumé mucho.
Usted mira gente desfigurada. Sí. ¿Y usted cree que los que andan fumando le ponen atención a estos anuncios? No, porque están siendo siervos del diablo. Ahora, ¿de qué cosas buenas tiene que decir? ¿Cuánto dinero se dejó a las tabacaleras? ¿Cuánto dinero se dejó? No solo el dinero, sino que todavía el cuerpo resentido de tanto daño que se le hizo. Por años. Entonces, pongamos en la balanza, porque el apóstol Pablo nos está diciendo que estas son consideraciones por la causa de Cristo, que ya no somos esclavos, que o somos siervos de Cristo o somos siervos del diablo. El verso 22 dice: mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tened por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Yo dudo mucho de esa teología que dice que somos salvos si no somos santos. Si yo creo en una gracia que no me transforma, esa gracia no tiene el poder para salvarme. Si la gracia que yo predico no tiene el poder de cambiarme, esa gracia no tiene el poder de salvarme. ¿Sí me entiende el principio? Porque si la gracia que Dios me ha dado a través de Cristo no me hace cambiar, estamos bajo la ley de la gracia. Si esa no me hace cambiar, quiere decir que no me puede salvar tampoco. Porque si no me puedo cambiar, ¿a dónde voy? El verso 23 dice: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La paga del pecado, hermano, es muerte. Y si nosotros seguimos practicando el pecado, quiere decir que entonces todavía nuestro destino es la muerte y no vamos a tener vida eterna. O sea, la santificación como fin, dice el verso 22, es la vida eterna. Si nos seguimos santificando, si nos seguimos apartando para Dios, si seguimos siendo siervos de la justicia, lo demás, hermano, va a ser bendición, porque el Señor nos va a ayudar. No estamos solos en este caminar, pero el Señor quiere primero que nosotros entendamos este principio. Este capítulo es bien profundo, hermano, y yo estoy tratando la manera de terminarlo en este tiempo, pero esto fuera como para cada versículo, profundizarnos en la palabra y ver de que si logramos entender de que la cruz de Cristo tuvo suficiente poder para cambiarnos y transformarnos, quiere decir que nosotros, cuando morimos a la naturaleza pecaminosa, ¿cómo pasó? No sé. Pero de lo que yo sí sé es de que ya no va a tener control en nosotros. Y esta noche, yo espero que el Señor nos haya iluminado un poquito. ¿Verdad? Porque podemos tener todavía el concepto de que, como dijo una persona en el Instituto Bíblico, pero los cristianos ya no pecamos. Y dije yo, tú no puedes, la Biblia dice que el cristiano, el que es de Cristo ya no peca. Lo que está diciendo que ya no peca es una cosa continua de que viva esclavo del pecado. Pero por otro lado dice Juan que si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre. Si es que si esta semana pecamos, pongámonos de pie y digámosle al Señor: Señor, yo te pido perdón. Por eso la oración, acuérdese, la oración tiene estos puntos: adoración y exaltación a Dios, confesión de pecados, la intercesión y agradecimiento. 4 pasos de la oración. Siempre cuando usted ore, adore a Dios. No vaya a pedirle si ni siquiera le ha adorado ni le ha alabado. Confiese sus pecados, porque si usted está con pecados, Dios no lo oye. Número 3, podemos interceder por otros, por nosotros mismos. Y número 4, agradezcamos, porque si el Señor se lo pedimos, el Señor lo va a conceder. A su tiempo, pero lo veremos. Si es que esta noche creo que el mensaje es claro. Es confrontativo, pero también nos da la seguridad de que el Señor nos ha libertado. Ya no somos esclavos del pecado. Un canto hermoso que dice: ya no soy esclavo del temor, ¿verdad?
de si me salvo o no me salvo. Vamos a hacer esta oración cortita para dar el tiempo a los diezmos y las ofrendas. Señor, te damos gracias. Gracias por esta palabra, Señor. Gracias porque tú nos has liberado del pecado y de la muerte. Señor, queremos ser siervos de tu justicia. Señor, ya no queremos ser siervos del pecado. Renunciamos, Señor, a todo lo oculto, a todo lo vergonzoso, a todo lo que es de mal nombre. Señor, y nos sometemos a tu voluntad. Ayúdanos, Señor, a mantenernos en la condición, como decía el apóstol Pablo, que estamos juntamente crucificados contigo. Señor, si te hemos ofendido, te hemos fallado, perdona nuestras ofensas, perdona nuestros pecados. Señor, te lo pedimos de corazón. Sabemos, Señor, que tú tienes misericordia para nosotros y confiamos en esa misericordia. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Mientras tomamos los tiempos de los diezmos y las ofrendas,